El primer evangelio en haber sido escrito es el Evangelio de San Marcos. Por eso se le llama protoevangelio, de proto, primero. Marcos no fue apóstol, Marcos no fue discípulo del Señor, fue discípulo de Pedro, y Marcos fue tomando notas de lo que Pedro predicaba y la manera en la que él anunciaba el Evangelio. Al ir tomando estas notas, pues fue dándole forma al primer evangelio. Esto lo hizo Marcos hacia el año 65 más o menos, entre el 64 y el 67. Luego los evangelistas Mateo y Lucas toman mucho de la estructura de San Marcos y escribe cada uno su evangelio. Y finalmente San Juan, el evangelio más teológico de los 4 canónicos. Hoy, en este programa, le entregaré a usted algunos fragmentos bellísimos, seleccionados del Evangelio de San Marcos. Así que quédese con nosotros, acompáñeme. Les saludo con afecto, como cada semana agradezco el favor de su atención. Así es, he seleccionado del Evangelio de San Marcos algunos textos, algunos pasajes de particular belleza o muy significativos para entregárselos a usted hoy con la esperanza de que el Evangelio de Marcos lo cautive y entonces vaya usted a leerlo. Comenzamos con el primero de estos pasajes o de estas selecciones, el bautismo de Jesús. Prácticamente es con lo que inicia el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos refiere que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Es una narración inquietante porque sabemos que Jesús es libre de pecado, de culpa, y que no requiere de la conversión a la que el bautismo de Juan convoca. Pero el texto nos ubica en una de las escenas más conmovedoras en la vida de Jesús, al ver que se forma en la fila de los que serán bautizados para estar junto a los pecadores, con ellos y con nosotros, para caminar a nuestro lado, para alegrarse o para sufrir con nosotros. Y lo hace no a pesar de nuestros pecados, sino con nuestros pecados, pues Él no pierde la esperanza de nuestra conversión, porque anhela la salvación de todos, de cada uno. La vivencia que experimentó Jesús en aquel momento alteró su vida enteramente, pues sobrepasó toda revelación de Dios a hombre alguno. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Una teofanía que el Evangelio retrata con elementos teológicos, pues la expresión «los cielos se rasgaban» no se refiere tanto a un fenómeno cósmico como a un suceso sobrenatural en el que los cielos se abren porque Dios habla. En el bautismo de Jesús, los cielos se vuelven a abrir o se rasgan porque Dios hablará de manera plena a través de Jesús y en Jesús. En el relato se encuentran elementos del Génesis, del momento de la creación, porque el Padre en su divino Hijo vuelve a crear, hace una recreación del hombre, al que recrea en Jesús, elementos creacionales que son las aguas y el Espíritu de Dios que sobre ellas aletea, como lo narra el libro del Génesis. El Evangelio, por su parte, expresa que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él, no con la forma de una paloma, sino en forma de paloma, tal como las palomas suelen aletear con fuerza al descender, resoplando sus alas entre el viento. La voz procedente de los cielos se pronunció en segunda persona de singular, de donde se infiere que la voz se dirigió solamente a Jesús: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Palabras que constituyen una experiencia única y personal del Señor en su bautismo, confirmando la teofanía, pues es una revelación de la que únicamente Él es recipiendario. Una experiencia que muestra que su bautismo significó para Jesús un vuelco en su vida, un cambio determinante de una actividad totalmente nueva,
pues a partir de esta experiencia que inicia su predicación, se trata de una experiencia viva de Dios, que lo sella hondamente al recibir esa celestial revelación que le hace saber quién es Él. Tú eres mi Hijo. ¿Conocía Jesús su origen divino? ¿Se lo revelaron su madre y San José? ¿En qué momento conoció su filiación divina? ¿Fue descubriendo gradualmente su identidad mesiánica? Sabemos de los relatos de la infancia y del niño perdido y hallado en el templo referidos por el evangelista Lucas, aunque es indudable que al momento del bautismo fue una nota vibrante de su espíritu la que lo lanza a la búsqueda de sí mismo hasta descubrirse ser el Hijo de Dios. Ninguno de los altos filósofos de Atenas, ninguno de los grandes maestros de la humanidad se proclamó ser Hijo de Dios, y ninguno reclamó divinidad para sí mismo. No así el carpintero de Nazaret, quien afirmó ser Hijo de Dios, comportándose siempre como tal. El bautismo de Jesús nos mueve a considerar que el bautismo de todo cristiano, además de ser el ingreso formal a la comunidad de la Iglesia, esencialmente es el momento en que el Padre nos recibe como hijos suyos. En efecto, por el bautismo quedamos configurados en Cristo como hermanos suyos y en el Padre como hijos, pues Jesús nos ha ganado para Él, para que igualmente en algún momento nos reconozcamos como hijos que somos de Dios, cosa que cambia toda perspectiva de la vida cuando se escucha en el corazón la palabra del Padre que afirma: tú eres mi Hijo. La vida se vive de distinta manera sabiéndose hijo de Dios, conociendo que Dios tiene un plan para cada hijo suyo. Sucede entonces, como en Jesús, que en toda vida humana se presenta un giro que define la historia personal, con una diferencia. En tanto que todos somos hijos de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Así fue el Señor bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, su primo Juan. Y después de este bautismo, como que la vida en Jesús dio un giro totalmente radical. Se retiró al desierto, entró en un diálogo profundísimo y de allí salió pues ya a predicar. Dejó de ser carpintero, dejó de residir en Nazaret, donde estaba la casa de su madre, la Virgen María, la casa que San José le había dejado a ella y a su hijo Jesús. Y es que dejó de ser carpintero para ir a buscarnos a nosotros. Eso hizo Jesús. Comenzó a predicar. ¿Ha pensado usted en qué consistía la predicación de Jesús? ¿O qué es lo que él predicaba? Para que lo sepa, por eso elegí este otro texto de San Marcos, la predicación de Jesús. La aprehensión de Juan el Bautista fue un suceso que al parecer provocó que Jesús iniciara su predicación mesiánica, tal como refiere el evangelista San Marcos. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Esta predicación del Señor puede puntualizarse en dos avisos: tiempo cumplido y reino cercano, y en dos exhortaciones: conversión y creer. 1. El tiempo se ha cumplido. La plenitud de los tiempos vio sus inicios en Navidad, cuando Dios nació hombre. Transcurrieron los años, más de 30, y Dios niño creció hasta que, tras su experiencia en el bautismo y en el desierto, vio propicia la ocasión para proclamar que el tiempo establecido por Dios en el plan de salvación ya había comenzado para la humanidad. El reloj de Dios marcó la hora del tiempo fijado para Israel, que por siglos esperó la venida de su Mesías, un tiempo para la humanidad toda, contemplada en la misericordia de Dios para rescatarla del pecado y de la muerte eterna, un tiempo individual también para cada persona. Hoy, cada quien en su momento puede personalizar este aviso de Jesús y hacer lo propio. El tiempo se me ha cumplido. El tiempo de saber que todos formamos parte del plan de Dios. El tiempo de conocer que antes del tiempo de morir hay un tiempo para vivir de una manera más plena. En el tiempo de descubrir el obsequio de Dios para cada uno. Este es el tiempo del cumplimiento del plan salvífico de Dios.
2. El reino de Dios está cerca. El Dios de la antigua alianza ahora es cercano haciéndose uno de nosotros. Y este es el centro fundante de la buena y gran noticia que Jesús anuncia al proclamar que el reino de Dios, que era lejano, ahora ya está aquí. San Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín a partir del año 382 a solicitud del Papa Dámaso I, en una de sus homilías expresa que en cuanto puedo recordar, del reino de los cielos no he oído hablar nunca leyendo la ley, leyendo los profetas o leyendo el Salterio, sino solo en el Evangelio. El reino de Dios ha quedado abierto solo después de que haya venido aquel que dijo: el reino de Dios está dentro de ustedes. Este aviso de Jesús también habremos de hacer lo propio. El reino de Dios está cerca de mí, como parte esencial de la predicación de Jesús, pues es en Él con quien el reinar de Dios ha venido a nuestras vidas. 3. Conviértanse. Del griego metanoia, conversión se traduce de meta, como lo que está más allá, lo que ha de alcanzarse, y de noia, como mente, mentalidad o actitud. La metanoia es la oportunidad de adquirir una mentalidad que permita llegar más allá de donde se está ahora. La exhortación de Jesús a la conversión implica mirar hacia los horizontes de la existencia a fin de extender nuestras acciones en una invitación a participar del tiempo que se ha cumplido, del reino que se ha hecho cercano, de la esperanza en la plenitud. Requisito de la conversión es el deseo de cambio, de superar al hombre viejo que se ha sido para comenzar a ser un hombre renovado. Poner la atención en la necesidad de experimentar una metanoia se traducirá en convertirse en discípulo de Jesús, que es lo que Él espera con esta exhortación. 4. Crean en la buena nueva. Creer es un acto que se deriva de la fe, no de la razón. La razón lleva a conocer, la fe lleva a creer. Y así como algunas personas presentan discapacidades físicas, así también las hay que padecen de una discapacidad espiritual que les incapacita para creer. Esta exhortación de Jesús evidencia el imperativo de creer, manifiesta la necesidad del deseo de superar la carencia de fe y el empeño en un esfuerzo personal. Creer en esta buena noticia se traducirá en un aumento de la fe. Esto es lo que Jesús quiere suscitar en cada uno para llevar nuestra atención hacia lo que Él ha de mostrarnos en esta noticia que requiere ser creída porque procede de la verdad. El orden a seguir la predicación de Jesús debe ser como Él mismo lo expresa, pues de no haberse cumplido el tiempo, el reino de los cielos no se habría hecho cercano, no habría oportunidad de conversión y no se necesitaría de fe para creer en lo cierto de la predicación, en la verdad que es Jesús. Así que esto es lo que predicaba Jesús. A ver, lo puntualizamos. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha hecho cercano. Conviértanse y crean en la buena nueva, en esta buena nueva, en esta buena noticia. Tiempo cumplido, reino cercano, conversión y creer. La predicación de Jesús. Una de las muchas cosas a las que Jesús vino a nuestro mundo fue a imponer un límite al mal, a decirle al demonio: te estás quieto. O sea, vamos a enfrentar Jesús personalmente al demonio aquí en el mundo, porque antes de Cristo el demonio actuaba aquí impune y libremente, pero de verdad que Dios le ha impuesto un límite al mal en Cristo Jesús. Esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos. ¿Con qué texto y bajo cuáles palabras? Estas. El primer lugar de encuentro de Jesús que se dio con los hombres, ya en su predicación, tuvo lugar en lo cotidiano, en el ambiente de trabajo de los pescadores a la orilla del mar de Galilea. Un segundo encuentro ocurrió en el ámbito de la fe, en una sinagoga, en el ambiente religioso. Aquí Jesús sorprendió a sus oyentes al hablarles de una manera nueva,
es la forma en la que él enseña. Es una catequesis que provocó eco y asombro porque constataron que les enseñaba con una autoridad que no conocían. Una autoridad que es superior a la de los escribas, quienes eran los autorizados para enseñar las Escrituras. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En griego, exusía significa más que autoridad, poder, pues denota la capacidad de hacer algo porque se es capaz de hacerlo. Tiene exusía aquel que puede, no el que tiene poder por su cargo, su armamento o su riqueza. Jesús, aunque no forma parte del grupo de los escribas, puede enseñar la palabra porque tiene exusía, y esto impactó en los presentes que quedaron asombrados ante tal sabiduría. Sabiduría que le viene a Jesús del Espíritu de Dios, que ha descendido a él en su bautismo en el Jordán. Al mismo tiempo, los escribas quedaron, en cierta forma, desautorizados por quienes ahora han escuchado a Jesús. En aquella sinagoga de Cafarnaúm, la enseñanza de Jesús no pasó inadvertida para nadie, tampoco para los demonios. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: Cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Jesús, que tiene poder sobre los demonios, lo manifiesta a través de este exorcismo. Los demonios actuaban libremente, pero ahora Dios ha impuesto un límite al mal. El demonio sabe quién es Jesús, lo conoce, pero veamos que saber de él no es suficiente para alcanzar la salvación, pues para participar de la obra redentora del Señor, además de conocerlo, es preciso seguirlo y hacer la voluntad de Dios. El demonio es una criatura externa, ajena a nosotros, que presenta tentaciones para sacarnos del camino y hacernos pecar a fin de separarnos de Dios. Este relato nos ofrece la posibilidad de mirar hacia nuestro interior para revisar el estado de gracia en el que se encuentra nuestra alma y ver que no está limpia del todo, porque a causa de nuestros pecados se ha ido manchando y opacando. Y si somos sinceros, advertiremos que también se encuentra francamente sucia, inmunda. Así como en aquella sinagoga el espíritu inmundo increpó a Jesús para hacerle expresar la relación entre ambos y saber qué es lo que tenía que ver él mismo con el Señor, y así como de entre los asistentes a la sinagoga, el que recibió la respuesta fue el mismo endemoniado, que acabó por descubrir que él también era sujeto de salvación, así también es necesario que nosotros le hagamos al Señor la misma pregunta, como comunidad humana que somos, como personas, como familias, como instituciones y como naciones, disponernos ante Él y preguntarle: ¿qué tenemos nosotros que ver hoy contigo, Jesús de Nazaret? En efecto, necesitamos establecer un compromiso mayor con Dios para participar de la alianza entre Cristo y nosotros mismos. Era preciso que Dios se encarnara y que se hiciera presente en el mundo para lavar la suciedad del alma y para que pudieras preguntarte qué clase de espíritus animan hoy al ser humano y cuál es el que te inspira o domina a ti mismo. En Jesús se encuentran la verdad y la oportunidad del cambio radical de vida que sigue siempre tras la expulsión de todo mal. Atrévete, como el hombre de la sinagoga, y pregúntale al Señor qué tienes que ver con Él o qué quiere Él de ti. Él te lo va a responder, y en su respuesta encontrarás el auténtico sentido de vivir, el destino de tu vida, el inexorable objetivo y la trascendental misión de tu existencia, tanto como persona como creyente. Oiga, qué riqueza poder decir esto, ¿no? Dios le ha impuesto un límite al mal en Cristo Jesús.
¿Le está gustando este programa? ¿Le está gustando este contenido? A mí mucho, mucho. Por eso se lo quise entregar a usted. Porque aquí ya no tengo yo que hablar. Es el Evangelio. Es el Señor el que habla. Bueno, déjeme un respirito, una pausa breve y volvemos con más de estos textos selectos o seleccionados del primer Evangelio, el Evangelio de San Marcos. Continuamos, amigos queridos, ya estamos de regreso. Este programa que le estoy entregando con mucho cariño y con mucha ilusión porque busqué en el Evangelio de San Marcos, pensando en usted que hace favor de vernos, qué le pudiera gustar del Evangelio de Marcos a nuestro amable público. Y entonces hicimos una selección de textos que hoy le estamos entregando. Vamos al siguiente. Es un texto que nos refiere el encuentro de Jesús con un hombre caído, con un hombre roto, con un hombre fragmentado, repudiado además por todos, un leproso que le presentó al Señor el grito de un anhelo, cuando le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cómo lo narra el Evangelio? Así. En los tiempos de Jesús, todo leproso era una dolorosa pintura de la existencia humana. Era un hombre prohibido, atrapado en sus propias llagas, hijo de la muerte oculta en sus ojos, de risa olvidada, de invisible esperanza, como si fuesen sus pecados lo que laceraba su cuerpo desarmonizado, que descompuesto, despedía por sus llagas una fetidez repulsiva. Un feliz día, uno de esos hombres se encontró con Jesús. Se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice, si quieres, puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Arrojado de su entorno, había sido confinado a vivir entre las grutas, afuera de las ciudades, entre la escoria de la humanidad, en el infierno en la tierra. Aquel leproso, a quien nadie debía tocar por prescripción de la ley de la pureza, recibió el toque personal de Dios, pues en cuanto Jesús extendió su mano para tocar al hombre herido, el roce de su mano le hizo sentirse seguro y amado. Luego le envolvió con sus brazos y lo atrajo hacia sí en un abrazo de amor perfecto, estrechándolo junto a su pecho para hacerle sentir el latir de su corazón, en el abrazo que entrega todo y que nada pide. Toda vez que acudimos al confesionario, en busca de la reconciliación, ya sabemos que seremos perdonados, pues siempre será mayor la capacidad en Dios de perdonar que nuestra posibilidad de ofenderlo, como testimonia Santa Teresa de Jesús en el libro de la vida. Primero me cansé de ofenderle, que su majestad dejó de perdonarme. Nunca se cansa de dar, ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir. Dios no pone condiciones para amar. Dios ama a cada uno de sus hijos, si está en gracia y también si no lo está. Y es en el confesionario donde volvemos a quedar limpios y con una renovada oportunidad de vivir. Lepras de nuestro tiempo son las adicciones, dependencias, rencores, envidias y odios. Trata de identificar tus lepras como aquello que te aparta de Dios y de los demás, y pídele al Señor que te limpie de todo eso. Luego trata de identificar las lepras o etiquetas que le has colocado a los otros, como tu pretexto para mantenerlos alejados. Nos fijamos en las impurezas en los demás, al igual que los demás quieren ver impurezas en nosotros. Así no se puede vivir como hijos de Dios, como hermanos, ni es posible alcanzar el ideal cristiano de amarse los unos a los otros tal como el Señor nos ha amado. Lo despidió al instante prohibiéndole severamente, mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio.
Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Ya limpio de la lepra que lo había convertido en un muerto viviente, aquel hombre necesitaba ahora ser restituido en su propia vida por los mismos que de ella lo habían expulsado. Así que Jesús lo envió como testimonio vivo de la pureza recuperada, y entonces, ya sin motivos para alejarlo, tendrían que aceptarlo nuevamente entre ellos. Jesús sabe que no basta con la salud, pues en el interior de toda persona palpita un poderoso sentimiento que es la dignidad, y eso también necesitaba recuperar este hombre. La desbordada emoción del leproso le hizo ignorar el sigilo que Jesús le pidió, y al divulgar el milagro y el modo en que ocurrió tras ser tocado por Jesús, provocó que algunos dijesen que ahora Jesús era impuro. Sin embargo, la gente acudía a él. En nuestro tiempo, el Señor sigue siendo expulsado de la vida de muchos. Las falsas ideologías y el relativismo moral proponen la exclusión del mensaje liberador de Cristo. Sin embargo, su doctrina ha llegado a millares de millones de hombres y mujeres de buena voluntad, y quienes lo hemos conocido, ya no podemos callar. Jesucristo cambió el lugar del leproso por el suyo propio, tal como ha cambiado nuestro lugar en la cruz, y asumió en su propia persona los pecados de la humanidad, como lo hizo con la impureza de aquel hombre, para dejarnos puros ante Dios e insertarnos en la vida plena, pagando tal precio con su propia vida. Sí, eso lo tenemos en el confesionario. En el confesionario nosotros decimos lo mismo, se lo decimos al Señor: si quieres, puedes limpiarme. Y siempre escucharemos lo mismo: tus pecados te son perdonados. Porque siempre será más grande la capacidad en Jesús de perdonarnos que nuestra capacidad de pecar. Porque siempre será mayor en Jesús nuestra capacidad de amarnos que en nosotros nuestra capacidad de ofenderlo a Él. ¿Quién va a ganar? Él nos amó primero. ¿Quién va a ganar en esta carrera en la que Él quiere que nuestra alma se salve? ¿Quién va a ganar? ¿Nosotros en pecar o Él en perdonar? ¿Dónde encontramos esto que le acabo de decir en el Evangelio de San Marcos? Lo encontramos en este texto que le entrego enseguida: tus pecados te son perdonados. En la aldea de Cafarnaúm, Jesús había liberado a endemoniados y curado a todos los enfermos, excepto a uno que estaba impedido de caminar. Sin embargo, este hombre contaba con 4 muy buenos amigos que, al enterarse de que Jesús había regresado a la aldea, lo llevaron ante él. Entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Al llegar, se emproblemaron, pues nadie les facilitaba el paso, pero ellos no se arredraron y consiguieron su propósito, deseosos de la curación de su amigo. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Tanto afán para que solamente le perdonara los pecados? ¿Por qué no lo hizo caminar de inmediato? Porque Jesús fue más allá y lo sanó del alma, perdonando sus pecados, demostrando así que la enfermedad no guarda relación con las culpas. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda?
Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué difícil es perdonar, tanto que a veces parece imposible, y más cuanto mayor es la ofensa, a menos que se invoque a Dios y se le pida que nos ayude a perdonar. El perdón conferido por Jesús provocó rechazo en los escribas, quienes tenían por cierto que solamente Dios puede perdonar pecados. Y así es, pero ellos no habían reconocido la divinidad de Jesús. Dieron verdadero testimonio a Dios, pero se engañaban al negar la persona de Cristo, quien entonces quiso mostrarles que Él trajo el perdón. Les puso una muestra y les dio la solución a su ceguera. ¿Podrían ellos decir al paralítico que caminara? No, no quisieron correr el riesgo de que no se levantara. ¿Podían decirle que sus pecados pueden ser perdonados por Dios? No, tampoco, porque preferían enseñar que Dios castiga. Jesús les mostró lo fácil que es obtener el perdón de Dios, que a nadie maldice y a todos ama. Y como signo de su divinidad, puso en pie al paralítico y lo hizo caminar, como lo hace con todo aquel que le busca. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Salió a la vista de todos aquellos que le habían impedido acercarse al Señor y de quienes se habían indignado al oír que le perdonaba sus pecados. Delante de todos salió sosteniendo en la mano la camilla a la que antes estuvo sujeto en su parálisis. Jamás habían visto algo parecido, pues antes no caminaba todavía el Mesías entre ellos, pero ahora comenzaban a cumplirse los signos. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. En aquella casa se vivieron momentos de júbilo, ya que el que estaba paralítico ahora caminaba, y quien era un maldito ahora estaba perdonado. Es también el relato de los amigos, y muestra que hemos de convertirnos en la fortaleza de quienes se encuentran postrados y llevarlos ante el Señor presentándoselos en nuestra oración. Recordemos las ocasiones en que nuestros amigos han sido nuestro sostén, cuando nos han cargado para sacarnos de vicisitudes. La gratitud nunca está de más. Primero hacia Dios por su disponibilidad a perdonar nuestras infidelidades y a levantarnos de la opresión del pecado. Y segundo, hacia esos amigos que han puesto su atención en nuestras necesidades. Este pasaje nos enseña también el poder de la oración de intercesión, pues vemos que el paralítico no pidió nada por sí mismo, aunque sí lo hicieron sus amigos. Sin embargo, hay gente, mucha pena me da, que no se confiesan. A mí me lo han dicho. No, yo llevo 10 años sin confesarme. Yo llevo 15 años sin confesarme. Sí, se te nota que llevas 20 años sin confesarte. Se te nota ya hasta en la expresión del rostro. Porque mire, la gente mala tiene cara de gente mala. ¿No se ha dado cuenta que la gente buena tiene cara de gente buena? Y si algo nos entrega el sacramento de la reconciliación, el perdón de los pecados, es volver a ser buenos. O intentar, al menos, ser buenos. Pero siempre hacer el bien. ¿Le está gustando este programa? A mí también. Avancemos. A Jesús, lo podemos leer en el Evangelio, lo perseguían los malos, los que querían hacerle daño, los que querían lastimarlo y que acabaron matándolo, lo perseguían. A Jesús lo seguían los buenos, digámoslo así, sus apóstoles, los discípulos. ¿Y nosotros cómo lo seguimos? Lo digo en serio. Piénselo usted. ¿Usted sigue a Jesús o usted persigue a Jesús? Me dirá, no, yo no lo persigo, porque no le quiere hacer un mal, de acuerdo. Pero ¿no lo persigue también al estarle buscando cotidianamente, para buscarlo a Él, para estarle pidiendo cositas? ¿No es eso como perseguirlo? En vez de seguirlo, ¿me explico?
¿Cuál es la diferencia entre seguir o perseguir a Jesús? Esto lo encontramos en el Evangelio, sí, con estas palabras, mire. Luego de haber restablecido la mano inservible de un hombre en la sinagoga de Cafarnaúm en sábado, demostrando así que siempre es lícito hacer el bien en vez del mal, el Evangelio narra que los seguidores de Jesús crecían en número y que ya eran multitudes las que le seguían. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. 7 es el número teológico que significa perfección y plenitud. Y pues a Jesús lo sigue una muchedumbre proveniente de 7 lugares, el número enfatiza que la manera de seguirlo ha de ser perfecta para alcanzar la plenitud. Algo encontraron en Jesús quienes le siguieron, pues ya no eran únicamente judíos, sino también paganos de la Transjordania y de ciudades greco-romanas. ¿Habrá sido su libertad para expresar la verdad? ¿O era acaso la calidez de sus palabras? Jesús, como primorosamente escribió el poeta Gibran Jalil Gibran, conocía el mar y los cielos. Hablaba de perlas que tienen luz distinta a esta luz y de astros encendidos más allá de nuestra noche. Conocía las montañas como las conocen las águilas y los valles tal como los conocen los arroyos y las corrientes. Había un desierto en su silencio y un jardín en sus palabras. Siempre fue un poeta cuyo corazón moraba en un bosquecillo que crece más allá de las alturas. Y sus himnos, aunque eran cantados para nuestros oídos, también lo fueron para otros y para hombres de otras tierras, donde la vida es eternamente joven y el tiempo es siempre aurora. Quienes seguían a Jesús quedaban embelesados, tanto por su exquisita personalidad como por sus dulces palabras. Sin embargo, el deseo de obtener de él un beneficio inmediato les impidió en varias ocasiones escucharle con esmero, y él tenía que tomar precauciones para hacer que atendieran a sus palabras. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no lo aplastaran, pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarlo. Y los espíritus inmundos, al verlo, se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les mandaba enérgicamente que no lo descubrieran. Esa multitud a Jesús lo seguía o lo perseguía. Lo persiguieron los perversos para ver la forma de eliminarlo, y a su vez lo persiguieron los piadosos. Tuvo que subir a una barca para retirarse de la orilla del mar y del tumulto para evitar que lo aplastaran. Nos parece extraño que Jesús quiera poner distancia, pero ¿qué es más necesario para el hombre? ¿La solución de sus necesidades materiales o atender a la voluntad de Dios? Somos cristianos porque seguimos a Cristo, pero ¿con qué actitud y bajo qué intereses lo seguimos? El relato invita a la interiorización para revisar cómo es nuestro seguimiento de Jesús. ¿Lo seguimos o lo perseguimos? ¿Vivimos nuestra fe como un seguimiento de Cristo o es una persecución de Cristo? Nuestra actitud hacia Jesús debe trascender en un seguimiento más auténtico y más comprometido que nos haga estar con Él. Cierto es que el Señor no pondría distancia entre nuestros ruegos y su escucha, pero hemos de procurar que nuestra oración cotidiana no consista solamente en presentarle peticiones, sino en escucharlo, con la certeza de que ya conoce nuestras necesidades y sabiendo que Él también quiere ser escuchado, pues tiene tanto que decir y que enseñar, tanto amor que manifestar, tanto consuelo que entregar y tanto que perdonar. Tal vez solo nos pida un momento de silencio para que escuchemos cómo es que quiere ser amado, pero solemos apresarlo entre nuestras solicitudes, olvidando lo que da sentido a nuestra vida, que es poner nuestra atención amorosa en Dios. Los demonios, ángeles caídos, pero al fin ángeles creados por Él y para Él, también lo reconocieron y también proclamaron su divinidad. Y en el caso de nosotros, redimidos por Él del pecado, ¿no aseveramos al cabo de 2000 años que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, con una diferencia notable. Los demonios lo dicen con temor, nosotros hemos de decirlo con amor. Ellos creen y se estremecen, tienen que obedecer a su Creador,
pero no lo aman y no saben amar. Profesar la fe en Jesucristo consiste, en cambio, en pregonar el amor en armonía con quien es en sí mismo el amor. Ya lo sabe, ahora piense usted en esto. ¿Yo estoy siguiendo o estoy persiguiendo a Jesús? ¿Yo lo sigo para hacer lo que Él me ha dicho o lo persigo para que Él haga lo que yo le digo que haga? Hago una pausa, regreso. Tengo todavía muchos textos excepcionales que entregarle a usted del Evangelio tomado de San Marcos. Vuelvo con esto y con más. Y ya estoy de regreso para continuar con este programa en el que les estoy entregando pasajes excepcionales en el Evangelio de San Marcos, relatos que son verdaderamente conmovedores, muy ilustrativos, muy catequéticos. Hay un texto en el Evangelio de Marcos en el que él dice que el Señor dijo: todos sus pecados les serán perdonados, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca y será reo de pecado eterno. Entonces, al leer uno eso en el Evangelio, dice, pues, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Para nunca incurrir en eso, ¿no? ¿Cuál es? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo dice Marcos? ¿Cuál es el texto? Este. Los escribas que se habían desplazado desde Jerusalén hasta la pequeña aldea de Nazaret con el objetivo de difamar a Jesús mediante la calumnia de proferir que estaba poseído por el demonio, habían incurrido también en una blasfemia al asegurar que los milagros y curaciones que Jesús obraba no eran fruto del amor de Dios, sino que emanaban de un poder diabólico. El Señor, entonces, con paciencia les mostró la tragedia de su blasfemia, y en su enseñanza le señaló un tipo de pecado que es imperdonable, y luego se refirió a la existencia del purgatorio como una realidad por la que habrían de pasar muchos después de la muerte. Yo les aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. Todo pecado lo perdona Dios porque su deseo es que todos los hombres se salven, y en su deseo incluye a los arrepentidos de haber blasfemado. Pero ¿cómo otorgar su perdón a los que no quieren ser perdonados? ¿Cómo perdonar a quienes no reconocen a Jesús como el Mesías? ¿Y cómo salvar a quien no se acoge al Salvador? La opción por Dios es voluntaria, no es impositiva. Dios no se impone a nadie por encima de su voluntad. Dios no salva a fuerzas. Su espíritu mora, como enseña Orígenes de Alejandría, en quienes viven la fe, mas aquellos que han sido considerados como dignos de participar en el Espíritu Santo, mas luego han vuelto la espalda definitiva y decisivamente a la gracia, son los que blasfeman contra el Espíritu Santo. Jesús explicó que es imposible que se alcance la salvación a la vez que se afirme que el Mesías está poseído por un espíritu inmundo, pues se rechaza voluntariamente la gracia que Jesús ofrece en el designio de salvación universal, y porque mantenerse en una situación de pecado grave se opone al estado de gracia y a la inhabitación del Espíritu Santo. Pecados los hay de pensamiento, de palabra y de obra, los hay de debilidad y de omisión, pero los hay también de maldad y de persistencia en la maldad, y estos son los más graves porque se derivan de la soberbia, la madre de todos los vicios, que es donde comienza todo el pecado. La blasfemia o el pecado contra el Espíritu Santo consiste en una negativa obstinada a creer en Jesús, y es imperdonable debido a la dificultad que se encuentra en cambiar la actitud negativa frente a Cristo. Jesús prevé su propia muerte y le atribuye un valor expiatorio. Por eso la muerte de Jesús en la cruz es una especie de condenación divina del pecado. Su resurrección como victoria sobre la muerte aparece igualmente como una victoria sobre el pecado y sobre las fuerzas diabólicas. La enseñanza y el comportamiento de Jesús con los pecadores contienen una nueva revelación sobre la naturaleza del pecado.
Este nace de la intimidad del hombre, de su corazón perverso. Es un desconocimiento voluntario del amor de Dios y una negativa a acoger la invitación a la conversión, esto es, a creer en Cristo. El pecado somete al hombre a la esclavitud del demonio. Acogiendo el anuncio del reino de Dios, se obtiene el perdón de los pecados y se entra en una relación amorosa con el Padre Celestial. El pecado del hombre queda superado por el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Si el Señor afirma que todo aquel que niega la acción liberadora de Dios será reo de pecado eterno, es porque también hay reos que lo son de pecado temporal, en clara alusión al purgatorio. Dios, que es justo, también es misericordioso, y si solamente fuese justo solo habría cielo e infierno. Pero como es misericordioso, por eso es por lo que hay purgatorio. En efecto, el purgatorio no es consecuencia de la justicia de Dios, sino de su misericordia que es infinita. Así lo expresa San Gregorio Magno en sus diálogos, al referir que respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este mundo, pero otras en el mundo futuro. Así que esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no reconocer a Cristo como el Salvador, como mi Redentor. Porque si no lo reconozco como el Redentor, pues ¿cómo me habrá de redimir? Pues sí. ¿Avanzamos? Las parábolas. Jesús gustaba de hablar en parábolas, muchas veces para explicar cosas muy complicadas de manera muy sencilla. Encontramos muchas parábolas en el Evangelio. Hablemos algo sobre esto, tomado de Marcos. ¿Cuáles son? ¿Qué es las parábolas de Jesús? En el capítulo 4 de los 16 de su Evangelio, San Marcos agrupa varias parábolas que no son todas las que pronunció el Señor. A menos de una cuarta parte del relato, Jesús ya había vivido intensos momentos de persecución. Fue considerado un impuro por haber tocado al leproso. Se confabularon herodianos y fariseos para eliminarlo. Lo perseguían enfermos para que los curara, y los escribas lo calumniaron de expulsar demonios en nombre del demonio. Ante tal ambiente persecutorio, él cubrió sus enseñanzas bajo la forma de parábolas, esa manera de expresarse que contiene un significado subyacente. Las parábolas de Jesús son una aproximación de situaciones morales teóricas a las situaciones reales humanas de todos los días, en una comparación, una semejanza, una imagen sensible tomada del mundo natural y visible para explicar su doctrina sobrenatural o espiritual, haciéndola más clara a los hombres sencillos, aunque encriptando sus palabras para alargar los días de su predicación. Su intención no fue confundir a sus persecutores para eludir su muerte, sino evitar que tuviesen argumentos que pudieran usar en su contra con nuevas falsas acusaciones que desvirtuaran su enseñanza. Así no podrían decir nada más que hablaba de sembradores y de semillas. En cambio, los verdaderos discípulos encontrarían en sus parábolas valiosísimas enseñanzas que les descubrirían el reino de Dios de manera sencilla, asequible para los que le quisieran escuchar con la mente dispuesta y con el corazón abierto a recibir su doctrina. Y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca, y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Escuchen, una vez salió un sembrador a sembrar. Y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde no tenía mucha tierra y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol se agostó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, crecieron los abrojos y la ahogaron y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100.
y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Así reveló Jesús cómo es el reino de Dios, con la llaneza de compararlo con un sembrador, sin citas de la Escritura, con esa libertad que le permitía explicar lo más dificultoso de la manera más sencilla, enseñando que Dios es el sembrador que ha plantado su semilla en la tierra, que es el mundo. Jesús hablaba de sí mismo, pues Él es el Verbo, la semilla divina que luego de hacerse hombre en el seno virginal de María, caminó por el mundo. Dios es el sembrador, y su semilla, Cristo, es para todos, aunque pueda ser desperdiciado por quienes no sepan dar fruto por no haber querido conocerle. Llamó semilla a la esperanza, campo a las almas de los hombres, y sembrador a sí mismo. Y así como el sembrador no distinguía la tierra que pisaba, sino que arrojaba indistintamente su semilla, así el Señor no distinguió tampoco al pobre del rico, al sabio del ignorante, al tibio del fervoroso, al valiente del cobarde. A todos indistintamente se dirigió, cumpliendo lo que a él le tocaba, a pesar de que sabía lo que habría de sucederle. ¿Por qué entonces se pierde la mayor parte de la siembra? No por culpa del sembrador, sino de la tierra que recibió la semilla, es decir, por culpa del alma que no quiso atender a la palabra. Sin embargo, Jesús puso esta parábola para animar a sus discípulos y enseñarles que aun cuando la mayor parte de los que reciben la palabra divina habrían de perderse, no por eso han de desalentarse. De no haber sido así, el Señor no hubiera sembrado, pero Él quiso ser para todos. El reino de Dios es tan sencillo de comprender como que un sembrador esparce su semilla a todos lados sin importarle el terreno, sin que le preocupe la calidad de la tierra. Tanta teología en tan sencilla comparación. En verdad que Cristo hace nuevas todas las cosas, poniéndonos al Eterno tan al alcance de la mano. Pero es indispensable nuestra disposición a escucharle. Quien tenga oídos para oír, que oiga. ¿Es una invitación o es un reto? Dios nos hizo capaces de Dios y luego, con cuánta sencillez se nos ha revelado. Muchas parábolas pronunciadas por Jesús en el Evangelio, un recurso para explicar fácilmente lo dificultoso de explicar. Mire, en lo personal siempre he encontrado mucho alivio, consuelo, fortaleza y esperanza, sobre todo cuando uno cruza por alguna adversidad, en un bellísimo relato del Evangelio de Marcos, que es la tempestad calmada. Los apóstoles le reclaman: ¿no te importa que nos vamos a morir? y el Señor actúa y viene una gran calma. ¿Cuál es ese relato de Marcos? ¿Dónde está la tempestad calmada? ¿Y en qué consiste? ¿Y qué dice? Pues todo esto. Hacia el crepúsculo del día de las parábolas, Jesús quiso dirigirse a territorio pagano, al otro lado del mar de Galilea, pero en la travesía las fuerzas del mal descargaron su rabia por la presencia de Dios en el mundo. Le acompañaban pescadores que bien conocían las vicisitudes que el mar encierra en esas tormentas que embravecen las aguas con una fuerza tal que hunde embarcaciones. Su temor no era infundado. Calcularon ese poder y vieron que podrían morir. Este día, al atardecer, les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y lo llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca, y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza, y les dijo: ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Se entregaron a capear el temporal. Recorrían la barca de banda a banda. Angustiados se aferraban a cualquier madero para no ser expelidos, aunque se empeñaban en achicar para sacar por la borda el agua que sobre ellos se abatía en el cielo y desde el mar les inundaba la embarcación.
La marea, iracunda, les arrancó los remos. El embate lateral del viento les impedía enderezar la barca y en su furia ese vendaval prometía volcarla cual cáscara de nuez. Perdieron el control de las velas, la línea de flotación quedó sobrepasada, el hundimiento era inminente. A la persecución de los fariseos, herodianos y escribas se sumó esa embestida de la naturaleza, y los apóstoles solo vieron el peligro de extrañas fuerzas que amenazaban sus vidas. La lucha entre el bien y el mal, los tiempos de persecución, relámpagos de odio, rayos con estruendos como rugidos del demonio que se lanza con odio a desgarrar todo lo bueno. Pero Jesús dormía, ¿o eso pensaron los suyos? ¿Podría acaso dormir entre tanto alboroto, recostado sobre la áspera cuerda del ancla? Los apóstoles, temerosos, le cuestionaron acerca de su pasividad, pero él les respondió a su vez con dos preguntas que sondeó sus temores. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Y en estas palabras les hizo saber que el miedo y la fe son como la luz y la oscuridad que no pueden estar juntas, pues al hacerse la luz, la oscuridad desaparece porque el oscuro es vencido. Esto lo sabe el mal y por ello se vale del miedo como una excéntrica arma para someter al hombre. El Señor es dueño de sí mismo, así como lo es del viento y del mar. Como creador de la naturaleza, su obra le es dócil a sus palabras, y bastó con que Él pronunciara dos de ellas. Calla, enmudece, y enseguida sobrevino una gran bonanza. Bonanza, una palabra que encierra en sí misma eso que tanto buscamos los hombres todos los días de la vida. Sí, evitamos las tribulaciones tratando de conservar la tranquilidad, y buscamos la felicidad sin percatarnos de que la felicidad es la paz, y anhelamos la paz en el entorno olvidando que la paz la da el Señor. Les dejo la paz, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni se acobarde. En la barca ya luego todo era sosiego. Suspiros aislados hacían sonoro el silencio de la paz. Y ellos, asombrados ante el prodigio y ante la personalidad de Jesús, advirtieron que apenas comenzaban a conocerle. «Pues, ¿quién es este?». Y les respondió el Salmo 107. Y hacia Yahvé gritaron en su apuro, y él los sacó de sus angustias. A silencio redujo la borrasca y las olas callaron. Se alegraron de verlas amansarse, y él los llevó hasta el puerto deseado. Esa tarde conocieron que el Señor que increpó al mar no era una criatura, sino su creador. Navegamos entre contingencias. Las dichas pasan rápido, aunque las penas parecen instalarse como una tormenta que se abate sobre nuestra vida. Pero Dios, que no envía las desgracias, no está en la enfermedad, sino en el enfermo. No está en el accidente, sino con el accidentado. El Señor está en aquello que contribuye al bien de todos nosotros. La tempestad calmada ante el pavor de los apóstoles, luego vino una gran calma, una gran bonanza. ¿Le gusta a usted todo esto que le estoy presentando? Pues solo es una pequeña muestrecita. Quisiera usted volver a verlo y quisiera tener prácticamente todo el Evangelio de San Marcos así de esta manera, con imágenes y explicadito, así como Gerber en la boquita. ¿Lo quiere tener todo? Está en YouTube. ¿En dónde? En el canal de un servidor. No, en el canal que se llama Ver y Creer. Busca el canal de YouTube Ver y Creer y ahí está todo el conjunto de estos episodios del Evangelio de San Marcos. Espero que le gusten y además que los comparta, porque si les son útiles a usted, les serán útiles a otros. Búsquelo en YouTube, en nuestro canal Ver y Creer. Y esto es todo, pues ya nos vamos. Como siempre, un privilegio poder servirle en la televisión. Agradezco el favor de su atención, le abrazo de todo corazón y le deseo que Dios le guarde. Gracias.